Modo de conclusiones de la mesa y quisiera partir y centrarme en dos conceptos estratégicos que la doctora Minicelli en el día de ayer sobre todo se refirió. Avísame. Que tienen que ver con, bueno, ahí está, la responsabilidad social latinoamericana y autóctona, decía la doctora en el día de ayer en la apertura, parar para imaginar y revisar, y como segundo concepto estratégico, la responsabilidad social alineada al modelo de país. Entonces, quisiera el primer punto, la responsabilidad social latinoamericana y autóctona, encararlo desde pensar con cabeza propia el cambio climático que aquí a pesar de, bueno, ya estamos en el segundo día del Congreso, pero en el día de ayer se trató en reiteradas sesiones, en el día de hoy a la mañana también, y creo que eso es algo muy importante, fundamental, que podamos pensar la cuestión del cambio climático, de la contaminación del medio ambiente desde nuestros propios ojos, con cabeza propia, como decimos aquí en la Argentina. Entonces, vean este gráfico. Aquí están los países que mayor emisión de dióxido de carbono generan por kilowatt generado, valga la redundancia. Están entonces Australia, por ejemplo, que es un país donde la actividad nuclear está prohibida. Está China, que está bajando, puesto que ha lanzado un plan nuclear de magnitudes sobresalientes, como mencionaba el secretario de Minería en relación a los 33 millones. ¿Cuántos millones de edificios dijiste que se tocan? 4 millones de edificios que se iban a construir al 2050. Y llama la atención que todas estas líneas que ustedes ven aquí, que estarían por debajo de la media en cuanto a los países más contaminantes, son todos países que basan en un 40, en un 50 o inclusive un 60% su matriz energética en la energía nuclear. La Argentina está aquí, también en este sector, es esta línea que ustedes ven aquí. Esta que se mantiene más o menos estable es Alemania, que está trabajando fuertemente en una, le llaman ellos, revolución en renovables, sobre todo eólica y solar, y que no está rindiendo los frutos que ellos consideraban, que ellos esperaban. Todo lo contrario, las emisiones de dióxido de carbono están aumentando. Esto es un ejemplo de pensar con cabeza propia en función de la ciencia, de los estudios científicos, no quedarnos con argumentos que muchas veces, la inmensa mayoría de las veces, por desgracia, carecen de todo sustento científico. Pero también lo que es bueno es pensar con cabeza propia. Miren, yo entrevisté, que está en el portal del observatorio, al director científico de Greenpeace, Doug Parr, y le pregunté si existía algún trabajo o si es posible que nos mantengamos o que podamos cubrir nuestras necesidades energéticas con un 100% de energías renovables. Entonces él me remitió a dos estudios fundamentales. Estoy hablando del director científico de Greenpeace. Uno de esos estudios es lograr una Unión Europea 100% renovables en 2050. ¿Cómo? El requisito estratégico indispensable de ese estudio es convirtiendo África del Norte en 100% renovables. Entonces yo le pregunté, ¿pero el norte de África necesita ser 100% renovable? No me respondió. Otra pregunta que le hice, si existe al día de hoy un estudio que demuestre que es posible convertir una matriz energética en 100% renovable, y me dio, como ustedes pueden ver acá, algunos estudios de Rocky Mountain Institute, de Stanford University, existen 100% renovables para Estados Unidos, pero no estoy enterado de estudios en países en vía de desarrollo, y por eso digo pensar con cabeza propia. Entonces, ¿qué me dijo? Bueno, esto está en inglés, pero lo puse a propósito, que existen algunas ventajas naturales como la solar en los países tropicales, y que coinciden con los picos de consumo. Claro, se imaginaba, el día, mucho calor, entonces la energía solar va a cubrir esos picos. Pero lo que no conoce él, y está bien que no lo conozca porque es de Europa, es que en los países tropicales a la noche, ustedes saben muy bien, la temperatura baja muchísimo. Y de noche
no hay sol. Entonces, por eso la importancia de pensar con cabeza propia el cambio climático como la responsabilidad social. Me remitía, y con esto termino este capítulo, a este informe. Esto es una de las principales organizaciones ambientalistas que, como ejemplo de un estudio científico, entre comillas, para probar que es posible tener regiones y países abastecidas con 100% renovables. Y los casos de estudio que yo lo leí íntegro, los casos de estudio que se dan en este trabajo es Chauricarca en Nepal, con 100 casas, Kiunga, Kenia, beneficios de un freezer para congelar pescados, este es el ejemplo que dan, Brasilia en la región de Riberae Preto, pero es una región, y Filipinas, Malasia en Papúa Nueva Guinea. Estos son los ejemplos y todos limitados a 100 casas, 200 casas, un barrio, una cuadra, una subpoblación. Hay un error muy importante que es nuclear versus renovables. Esto no puede ser una disyuntiva y una contradicción. Es nuclear más las renovables. Y cuando se compara, ustedes van a ver, y se compara científicamente con sustento técnico, que la fuente energética más segura del mundo, que ahora no voy a explayarme, es realmente la energía nuclear. Yo les pregunto aquí, que levanten la mano, ¿cuántos escucharon hablar de Chernobyl y Fukushima? Por favor, ¿cuántos escucharon hablar de Chernobyl y Fukushima? Levanten la mano, prácticamente todos, si no todos. ¿Cuántos escucharon hablar de Bankyo? Ninguno. Bankyo fue un accidente de una represa hidroeléctrica en China que mató a entre 20 y 30.000 personas. Sin embargo, ustedes conocen Chernobyl y Fukushima, que entre ambas las casualidades, las muertes, no superan las 50 personas. Finalmente, en cuanto alineada al modelo de país, la responsabilidad social, miren, este es un mapa de la Argentina, para los que no son de la República Argentina, que muestra nuestro tendido ferroviario que heredamos de la época de fines del siglo XIX, un tendido ferroviario que correspondía a los intereses de Gran Bretaña, y de una Argentina en aquella época que era una Argentina extractiva, un país típicamente colonial o semicolonial. El tendido eléctrico y gasífero que nosotros heredamos de la década del 90 neoliberal en la Argentina es básicamente ese mismo tendido ferroviario. Está por aquí encima de estas líneas celestes que ustedes ven. ¿Por qué? Porque obedecía a una Argentina que excluía a la inmensa mayoría de sus provincias y de su población, concentrada en la región de la Cuenca del Plata, que era la que más convenía a Gran Bretaña. Ese tendido en gas y electricidad es el que se viene revirtiendo con un proceso de transformación revolucionaria de la República Argentina del 2013 a esta parte, y que ha permitido que los gasoductos y el tendido eléctrico rompa ese molde, rompa esa estructura. Eso es la construcción, la obra pública, la infraestructura, el pensamiento estratégico y planificador nacional en función de un modelo de país que incluye a todas las provincias, que incluye a toda la población. Como dice la Presidenta de la Nación, un modelo con un pueblo adentro. Entonces, la manera, creemos nosotros desde nuestro observatorio, de estudiar, de analizar, de pensar la responsabilidad social es con ojos propios y en función de un modelo de país, en función de un proyecto político como, en este caso, para el ejemplo de la República Argentina, pero muy similar y casi lo mismo para los restantes países de América Latina, un proyecto de país incluyente que contiene al pueblo argentino, industrialmente desarrollado y económicamente diversificado. Y con esto termino. Esta es una central que se ha inaugurado hace pocos días en la República Argentina, central vuelta de obligado, una termoeléctrica que consume gas natural y combustibles líquidos también. Tuvo una turbina que el pasado 4 de noviembre se inauguró, una turbina de ciclo abierto. El ciclo combinado de esta central se va a terminar en el transcurso de 2015 y va a generar 800 megawatts de potencia, casi el 8% del total de energía generada en la República Argentina. Estas son todas las industrias, el 50% de la construcción se está derivando en la industria nacional,
en la industria nacional, sobre todo de la provincia de Santa Fe, con un rol estratégico del Estado nacional en cuanto a inversiones. Más de 94.000 millones de pesos lleva invertido el Estado nacional a través del Ministerio de Planificación en la ejecución del Plan Energético Nacional, donde tiene la central vuelta de obligado, por supuesto, incluido. Entonces, Estado activo y protagónico, más sector privado, que también participa de la construcción, las inversiones privadas también están, y toda la industria está haciendo posible que se genere un boom en cuanto al empleo, activación industrial, productiva y comercial de la localidad donde está alojada esta planta. Está empleando ya a 4.000 familias de esta zona, generando energía eléctrica para el cordón industrial de Santa Fe. Y en ese cordón industrial de Santa Fe hay una empresa de electrodomésticos nueva, que emplea 800 personas. Podríamos decirle a la empresa de electrodomésticos entonces que se está alimentando de esta nueva planta, que siga las recomendaciones de la IEA para los fabricantes de electrodomésticos, para el desarrollo de tecnologías de eficiencia energética, para el ahorro y el uso eficiente de la misma en los equipos, en los electrodomésticos. Sin embargo, nosotros podríamos decir, o por ejemplo presentar un proyecto a través de nuestro observatorio, el observatorio de la doctora Minichelli, un proyecto de ley para que todas las empresas de electrodomésticos de la República Argentina puedan implementar esto en sus equipos y beneficiar a la República Argentina, a las centrales, al consumo eficiente de nuestra energía. Sin embargo, lo que tenemos que hacer, ahí sí, es responsabilidad social, es ir a dar una charla y que con ojos propios, autóctonamente y desde el interés de América Latina y de la República Argentina, estas empresas puedan adquirir esa responsabilidad social para uso, para beneficio del pueblo argentino y del pueblo latinoamericano. Muchas gracias.